lo que predicó la semana pasada, porque a través de Romanos 1 nos damos cuenta del por qué las cosas están así de mal en esta sociedad, y también a través de Romanos 1 nos damos cuenta que las cosas se van a poner peor, que es muy triste ver cómo están las mujeres hoy en día, la sociedad en general. Es muy triste ver el asesinato de niñas, de mujeres. Y de veras que esa frase, ya pocas veces prendo la televisión, pero cuando la prendo todo el mundo dice ni una más. Pero la realidad, y no quiero ser insensible, quiero ser bíblico, esas palabras no detienen el pecado del hombre. El pecado del hombre va a avanzar y se va a poner cada día peor. Y lo hemos visto porque simple y sencillamente Dios entregó a una sociedad, a una humanidad que simple y sencillamente no le glorifica. Como no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, Él los entregó, es lo que dice la palabra. Entonces, entre que la gente dice ni una más, cada vez van a ser más, y no es un deseo, sino que simple y sencillamente es lo que marca la palabra de Dios. Pero sigamos predicando el evangelio y sigamos viviendo el rol que nos pertenece como hombres y como mujeres dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y tendremos esa bendición de la cobertura de Dios, de su providencia, de su, ¿cómo le llaman? De su gracia salvífica especial que tenemos para con nosotros, que tiene el Señor para con nosotros. Entonces, es muy triste, pero a la vez nosotros somos la iglesia de Cristo y estamos apercibidos. Esto no nos tiene que sorprender. No nos tiene que sorprender porque lo dice la palabra de Dios. El que estudia la palabra de Dios se dará cuenta que esta sociedad está como está porque Dios lo permitió, porque el hombre le dio la espalda a Dios y Dios le dio la espalda al hombre. Y han desechado al único que puede interceder, que puede salvar, que puede cambiar, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero confiemos que Dios sigue salvando, confiemos que nuestro Señor Jesucristo sigue propagando su evangelio y serán salvas más personas, más mujeres, más hombres. Y por la gracia de Dios llegará un momento mucho mejor para la gloria de Dios. Te pedía que fuéramos a 1 Timoteo 2, 8, 15. Vamos avanzando. ¿Recuerdan el ambiente de donde se da estas palabras? ¿En qué contexto se está dando estas palabras de 1 Timoteo 2, 8? ¿Recuerdan el contexto? ¿Alguien lo sabe? Yo sé que sí, pero no se animan. Marcial sabe, pero a ver, Marcial, ¿en qué contexto? ¿Dónde están los problemas que está legislando el apóstol Pablo y que le está diciendo a Timoteo, resuélvelos como pastor? Ahí está, ahí está. Ajá. Ok. Así es, Marcial. Lo que dice nuestro hermano Marcial es de que el contexto de estas palabras y de esta epístola y de esta sección de la epístola, principalmente la sección de la epístola, es resolver un problema que había dentro de la iglesia. Un problema que todavía hay hoy en las iglesias y que desafortunadamente no se resuelve y cada día se pone peor porque la iglesia no obedece la palabra de Dios. Porque este pasaje, que es uno probablemente de los más controversiales, no les gusta profundizar, lo malinterpretan, lo interpretan con la carne y suscitan los mismos problemas que está
pidiendo que se resuelva Pablo en la iglesia de Éfeso a través del pastor Timoteo, que era el que estaba pastoreando esta iglesia en aquel entonces. Estos problemas siguen pasando. ¿Cuáles son los problemas? Uno, el hombre dejó su liderazgo. El hombre dejó su lugar que Dios le dio por diseño original, como lo vemos en Génesis 1, Génesis 2. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y en el caso del varón le dio la facultad de ser autoridad. Y la mujer es creada por causa del varón. El varón, como lo hemos platicado, el hombre, de alguna forma Dios lo hizo, no porque Dios haga cosas imperfectas, pero Dios lo hizo incompleto. ¿Para qué? Para que la mujer complementara al hombre. Para que la mujer, en el momento de que dejara lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se harán una sola carne. Entonces, en ese momento, la autoridad del varón junto con la sujeción de la mujer se complementarían para la gloria de Dios, para llenar la tierra y sojuzgarla, para realmente propagar la gloria de Dios en toda la tierra. Vino el pecado y eso no se dio. En ese mismo momento que vino el pecado, la mujer y el hombre, en lugar de estar unidos para la gloria de Dios, se desunieron y se avergonzaron de sí mismos. Y la mujer no se sujetó a la autoridad del varón. El hombre hizo lo que la mujer decía, y en ese momento el pecado vino y contaminó no solamente a Adán y a Eva, no solamente el Edén, no solamente la tierra, sino contaminó a todo el universo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, aquí hay un problema, y como lo hemos estado estudiando, hay un problema dentro de la iglesia, donde las mujeres no entendían su rol de sujeción, su rol de aprendizaje, su rol de gracia que tienen posicionado por gracia, están posicionadas por gracia delante de Cristo. Ellas podían estudiar la palabra, ellas podían profundizar, ellas podían enseñar en muchos ámbitos de la sociedad cristiana, el ámbito de su entorno, mas sin embargo ellas querían gobernar la iglesia, querían ser líderes de la iglesia, pastoras de la iglesia, y querían enseñar la palabra, cosa que no está mal, pero le querían tener autoridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque lo hemos estudiado, porque el hombre también dejó su rol. También lo hemos dicho para nuestra hermana que viene por primera vez, el entorno histórico, lo que estaba pasando en aquel entonces era muy, muy grave. Dentro de la iglesia, aún siendo una iglesia cristiana, había falsa doctrina, y la falsa doctrina provocó una actitud despiadada, una actitud incorrecta del hombre hacia la mujer. Pero la mujer dentro de la iglesia, en lugar de tener una reacción conforme a la palabra de Dios y continuar en sujeción conforme a lo que dice el Señor, ella se puso en una reacción negativa y quiso contrarrestar ese machismo con feminismo, si lo podemos decir así. Entonces, si vamos al versículo 8, 1 Timoteo 2, 8, 15, nada más lo voy a leer para entrar en contexto y irnos así rapidito. Rapidito dice uno, pero pues ya ves que pues ya tenemos diciendo rapidito desde hace medio año y aquí seguimos, gracias a Dios. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Por qué? Porque los hombres habían dejado de orar. Porque era responsabilidad del hombre, de los pastores de la iglesia, de esos obispos de la iglesia, de esos ancianos de la iglesia, dirigir la oración dentro del lugar, pero sin embargo no la estaban haciendo, habían abandonado la oración, porque tenían todavía una contaminación de contextos judíos que decían que solamente los judíos iban a ser salvos. Entonces, ¿para qué oramos por todos los gentiles si solamente los judíos van a ser salvos? Error. Porque el Señor tiene propósito tanto con Israel como también con los gentiles, con nosotros. Entonces los hombres dejaron de orar. Y cuando se deja de orar o cuando se deja un vacío, en ese momento hay riesgo de que lo llene otra persona. Y el problema es que vinieron las mujeres y quisieron llenar ese lugar.
Es el lugar que no les pertenece, un rol que no les pertenece. Aclaramos siempre que la mujer espiritualmente es igual que el hombre. Meditaba yo en la mañana cuando leía esto. De repente uno dice, la autoridad del hombre, Adán. Y después, la sujeción de la mujer. Y a lo mejor por efecto natural, lo que hace uno es esto: autoridad y sujeción. Pero déjeme decirle que en el contexto espiritual, si lo vemos en un aspecto, tanto la mujer como el hombre espiritualmente son iguales. No porque la mujer sea sujeta, sumisa, sujeta a la autoridad del varón. Y estamos hablando de la autoridad de su esposo, la autoridad de los ancianos dentro de la iglesia. No por eso deja de ser menor. Espiritualmente son iguales. Espiritualmente son iguales. Pero ella debe tener conciencia espiritual que fue diseñada para ponerse bajo de la autoridad del hombre. Abajo de. Ponerse, alinearse, hipotazo es la palabra en griego, si no me equivoco, de ponerse o alinearse bajo autoridad. Ella debe tener esa convicción porque para eso fue diseñada. Si te fijas, cuando estamos leyendo Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos. O sea, no hay imperativo ahí, está diciendo por una cuestión natural tú te tienes que alinear. O sea, si eres cristiana, si tienes el Espíritu Santo, qué raro es que no quieras sujetarte, porque toda mujer que tiene el Espíritu Santo, por naturaleza espiritual se sujeta. No es que la mujer y el hombre, uno esté aquí y el otro allá, no. Delante de Cristo son iguales, pero los roles hacen que el hombre cubra a su mujer y la mujer se alinee bajo la autoridad de su esposo, bajo la autoridad de la iglesia. Ahora, en la autoridad de la iglesia se alinean tanto hombres como mujeres, porque los obispos, los pastores, son los que van a dar cuentas de toda esa grey, No es una cuestión entonces que solamente las mujeres se tienen que alinear o poner bajo la sombra de la autoridad o de los pastores, la cobertura de los pastores. No, también los hombres tienen que hacer eso. Pero aquí hay un desorden. Y lo vemos aquí. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, regresen a orar, levanten manos santas sin ira de contienda, déjense de estar peleando por cuestiones doctrinales, vanas. Déjense de estar peleando. Asimismo, de la misma forma y con la misma autoridad que las mujeres aprendan a vestirse de una forma adecuada. Se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Lo hemos estado predicando, enseñando. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Piedad. La mujer aprenda en silencio con toda, ¿qué? Sujeción. Ahora, si tú ves ahí, yo aquí hice una observación, la mujer aprende en silencio, eso se refiere a que no puede enseñar en la iglesia a cabezas de familia, a varones, no es permitido. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así, Dios lo diseñó así, porque Pablo mismo lo está hablando en el mismo contexto, que él no habla de sí mismo, sino verdaderamente lleva la palabra de Dios. La mujer aprenda en silencio, no enseñe. Si va a enseñar, va a ser en el contexto del versículo 15, a sus hijos. Ese es su púlpito. Ese es su lugar de predicación, es donde tiene que enseñar la palabra, pero no puede levantarse en la iglesia a pretender enseñar. Hemos hablado, ¿le puede enseñar a mujeres? Sí, le puede enseñar a mujeres. ¿Le puede enseñar a sus hijos? Le tiene que enseñar a sus hijos. Le puede enseñar incluso en corto el evangelio a un hombre, a un matrimonio. Claro que sí, este contexto es eclesiástico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se estaba haciendo un desorden en el culto dominical. Se estaba haciendo un desorden donde el hombre estaba soltando su responsabilidad y la mujer estaba tomando una responsabilidad que Dios no quiere para ella.
Fíjense, entonces, la mujer aprenda en silencio, no puede enseñar. ¿Con toda qué? Sujeción. ¿A qué se refiere? No puedes gobernar. Tú no puedes dirigir la iglesia. Tú no puedes ser la pastora de la iglesia. Tú tienes que estar en silencio. ¿Qué quiere decir? No enseñes la palabra. Acuérdate que tenemos un paralelo ahí hermoso con 1 Corintios 14, donde el contexto de lo que está legislando Pablo es el hablar en lenguas y la profecía. Y lo que está diciendo ahí mismo es que la mujer también tiene que guardar silencio. No le es permitido en la iglesia de Cristo que una mujer enseñe y que sea pastora de una iglesia cristiana. Sabemos entonces que puede enseñar en muchos ámbitos con toda la libertad de Cristo, pero no puede ser pastora maestra. No puede ser. Y ahí lo dice. Y todavía adelantito, cuando Pablo empieza con cómo deben de ser las características de un pastor, habla masculino. Cuando tú ves Hechos 13, esos que profetizaban la palabra, esos primeros misioneros que iban a evangelizar al mundo gentil, eran hombres, no mujeres. No tenemos en la Biblia ninguna evidencia de una mujer pastora. Ningún escritor del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento fue mujer. Todos fueron hombres. Los apóstoles fueron hombres. No hay ninguna evidencia de eso. Mas, sin embargo, cuando no se lee la palabra de Dios o no se alinea uno a la Ahí está. Lo bueno es que yo traigo pila, hermanos. No. Yo traigo todavía pila. Traigo todavía como para media hora, entonces vamos a aprovecharla. La mujer aprende en silencio. ¿Qué quiere decir? Aprenda. Ve la bendición. No está diciendo salte de la iglesia. Tú no eres digna de aprender. A ti no te podemos enseñar nada. Tú no vas a captar. Tú no tienes cabeza para eso. No, la mujer tiene cabeza para aprender la palabra de Dios. Lo que está diciendo Pablo dice, y es algo ahí que lo hemos dicho maravilloso. La mujer debe de ser enseñada. La mujer debe de sentarse y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es, hermano, una novedad impresionante cuando consideramos el contexto de que las mujeres griegas, porque Éfeso era una congregación con trasfondo griego, las mujeres griegas no eran dignas, no eran consideradas dignas como de enseñanza. Las mujeres judías también habían sido consideradas como indignas de enseñanza. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, con la misma voz de Cristo, dice, la mujer tiene que aprender la palabra de Dios y espiritualmente es igual que el hombre para aprender la palabra de Dios y profundizar en ella. La mujer aprenda, pero ¿cómo tiene que aprender? En silencio. Aprenda y no enseñe. Y si va a enseñar, ¿dónde tiene que enseñar? Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, educando hijos, criando hijos. ¿Cómo? Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahí es donde tiene que enseñar la palabra de Dios, dentro de más ámbitos que hemos enseñado. Después dice, porque Adán, porque no permito en el 12, porque no permito a la mujer enseñar. Ahí está la relación de la palabra silencio del 11 con enseñar. Silencio, no enseñes. Porque no permito. Aquí es donde de plano ya no hay ni para dónde dice, cuando algunos dicen que esa palabra silencio es supuestamente
según una interpretación de muchas iglesias, es de que la mujer sí puede enseñar y la mujer sí puede ser pastora, siempre y cuando lo haga con modestia, lo haga con sujeción, lo haga con un montón de cosas que sacan de ese contexto que no sé de dónde de este texto que no sé de dónde sacan eso para sacarlo de contexto. No, silencio se refiere no permito a la mujer enseñar. Sujeción se refiere no ni ejercer dominio sobre el hombre. No pueden ejercer dominio, sino estar en ¿qué? Silencio. Y recuerden que la palabra silencio no es que se queden calladas, no es que no pueden hablar dentro de la iglesia. La palabra silencio en el griego también implica quietas. Quietas. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo aquí? Mujer, toma el lugar con quietud que Dios, que Jesucristo tiene para ti. Pero ¿sabes cuál es el problema, hermana? Que para muchas hermanas, para muchas mujeres, el ser sujeta no es suficiente. Ellas quieren liderar, ellas quieren mandar, ellas quieren y vaya, lo hemos platicado. Hay mujeres muy capaces administrando empresas, sí. Hay mujeres que muy capaces siendo grandes emprendedoras de negocios, sí. ¿Y está mal ese lugar donde están? No es así. Mas, sin embargo, dentro de la iglesia, cuando son casadas, deben de entender su rol y deben de comprender que la mujer fue creada por causa del varón, como dice en 1 Corintios 12, porque la mujer fue creada por causa del varón, para sujetarse al varón. Así como el varón se sujeta a su cabeza, que es Cristo, la mujer se sujeta a su cabeza, que es su esposo. Y obviamente lo sabemos, a Cristo. Entonces dice, porque no permito que la mujer no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. A lo mejor alguien dirá, ¿por qué? Te decía, hay mujeres que no les gusta, pero déjame decirte una cosa, que tomar el rol, la responsabilidad de liderar, mejor dicho, porque la otra vez platicaba con Israel y decía, vamos a ser líderes, se van a levantar líderes en la iglesia o pastores. La verdad es de que aquí no vamos a ocupar la palabra líder, eso me lo voy a tener que ir sacando poco a poco, sino vamos a ocupar la palabra pastores, porque es el pastorado, no el liderazgo, porque la palabra liderazgo no aparece en ninguna parte de la Biblia, pero la palabra pastor sí aparece en varias partes de la Biblia. El asumir una responsabilidad así es muy difícil, es una carga muy difícil que solamente por gracia se puede dirigir. Si de repente hubiera una mujer aquí que quisiera ser pastora, pues hermana, primera, pues no te dejaríamos porque sería antibíblico. La segunda es que no te dejaríamos porque queremos verte feliz, no sufriendo en un lugar que Dios no te va a respaldar, porque una mujer pastora no es respaldada por Dios, no es respaldada por Dios. Y la otra, déjame decirte que el lugar más feliz que puede estar un ser humano es sometido. El que espera en Jehová, el que se sujeta a Él, el que está cubierto por las alas del Altísimo. Pero imagínate si ese quisiera ser, no, yo no quiero sujetarme, yo quiero ser el que da las alas para cubrir. Te aseguro que no vas a ser feliz. El punto de mayor felicidad, donde podemos realizar mayor felicidad, es cuando estamos cubiertos por alguien, cuando alguien tiene que dar cuentas por nosotros, cuando tú estás sometido. Ahí, hermano, hermana, es cuando más pleno y feliz eres, cuando tú estás sujeto a alguien. Pero desafortunadamente el ego o la gente cree que donde uno va a ser feliz es siendo el papas fritas, ¿no? ¿Cómo le dicen? Bueno, la que toma las decisiones, ¿no? Y ahí no va a ser feliz. La felicidad se encuentra cuando uno se somete, y Dios lo diseñó así. Entonces, aquí el Señor da la respuesta. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después, ¿quién fue? Eva. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Alguien tiene alguna duda de ese orden de Génesis 2?
La mujer fue creada por causa de ¿quién? Lo que dice primera a los Corintios 12, del hombre. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. O sea, ese versículo 13 está hablando de la prioridad, de quien fue creado primero, del que recibió la palabra primero, del que se le dio la autoridad y la responsabilidad, porque autoridad implica responsabilidad, porque Adán fue formado primero, después ¿quién fue formado? Eva. Aquí lo que está haciendo Pablo es siendo teológico, no cultural. No hay prejuicio en Pablo, porque muchos dirán, ¿sabes qué? Es que Pablo pues ya le entró lo misógino. Al apóstol Pablo ya se desconectó y ve lo que está diciendo que la mujer guarde silencio, que no puede enseñar a hombres, que no puede ser pastora. Entonces es un misógino Pablo. Ya, o sabes qué, se está dejando, está influenciado, está tratando de corregir una situación que sí es cierto, cultural dentro de la iglesia. En lugar de ser la iglesia bíblica, se estaba haciendo cultural. No, hermanos. Simple y sencillamente lo que está haciendo Pablo en el versículo 13, ve por favor el versículo 13 de 1 Timoteo 2, de 1 Timoteo 2. Pablo está diciendo, si tienen duda de esto, vámonos al origen de todo. Vámonos a Génesis, cuando Dios creó todas las cosas y las creó perfectas para que funcionara bajo el orden divino. Y en ese diseño perfecto dice, porque Adán fue formado primero. Adán es la autoridad. El hombre es la autoridad que Dios diseñó. Y después de eso, a causa del hombre, para que el hombre pudiera cumplir el propósito de llenar la tierra y sojuzgarla para la gloria de Dios, fue creada ¿quién? Eva, la mujer. Y Adán, que dice ahí, no fue engañado, eso ahorita lo vamos a ver, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, te lo voy parafraseando, te lo voy diciendo, a lo mejor ahorita entramos un poquito más a palabras y todo esto. Y Adán no fue engañado. Según Romanos 5:12, alguien me hace favor de buscar Romanos 5:12. ¿El pecado entró por quién? El pecado entró a la humanidad, el pecado entró al universo, el pecado echó a perder todo. ¿Según por quién? Por un hombre. A ver, ¿alguien nos puede ayudar con Romanos 5:12? Ahí échale, Juan, por favor. Así es, amén. ¿El pecado entró por quién? Por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Ajá. Entonces está diciendo que ese hombre pecó. ¿Y por qué ese hombre pecó en el momento de que llegó el diablo en Génesis 3 y empezó y sedujo a la mujer? La mujer fue ¿qué? Engañada. Pero después, por lo que estamos estudiando ya de tiempo, el hombre estaba a un lado de Eva y Eva le ofreció el fruto y Adán, en lugar de reaccionar y decir, no, la serpiente miente, eso no dijo el Señor, esa no es la ley del Señor, ese no es el mandato del Señor, e impedir que su mujer tomara del fruto, comiera del fruto, la mujer giró, por decirlo así, y le dio el fruto al hombre y lo comió. En ese momento entró el pecado a toda la humanidad. Pero fíjese lo que está diciendo Pablo en el versículo 14. Adán no fue engañado. ¿Sí ves eso? O sea, Adán no comió del fruto por engaño, sino Adán comió del fruto con conciencia. Con conciencia. Ese es el problema de Adán. Lo comió con conciencia, no fue engañado. Pero si hablamos de alguien que inició todo el relajo, a ver, hermanas, ¿quién inició todo el relajo? ¿Con quién habló primero
el diablo con Eva. Entonces, si nos vamos al orden, la primera que cayó fue la mujer. ¿Por qué? Porque fue engañada. ¿Cuál es el engaño de la mujer? Velo ahí. ¿Cuál fue el engaño? ¿Lo que le dijo a Satanás? No, el engaño de la mujer fue creer que ella podría tomar una decisión sin su autoridad y dejar a un lado a su autoridad para que ella tomara la decisión. Ella fue engañada y cayó en ese engaño. Ahora, lo que está disertando aquí Pablo está diciendo, ahora imagínate una mujer fácil de engañar pastoreando una iglesia. Ahora imagínate una mujer con esa debilidad pastoreando una iglesia o enseñando. Ahora, no estamos diciendo que no pueda aprender bien y enseñar bien, pero lo que está diciendo aquí es que estas mujeres, en el contexto, estas mujeres cayeron en el engaño de ya no estar aquí, sino irse para acá. Ese es el engaño. Ahora, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, o sea, ¿por qué ella comió del fruto? Porque ella fue engañada. Incurrió, ella incurrió ¿en qué? En transgresión. ¿Qué es transgresión? Violó la ley. ¿Qué dijo Dios? De este árbol, del fruto de este árbol no coman. Del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Y esa ley se la dio ¿a quién? A Adán. Y Adán, por lo que entendemos, se lo enseñó a Eva, porque en el momento de que Eva llega al diablo y le dice, con que Dios dijo que de ningún árbol, y Eva dijo, no dijo eso Dios. Lo que dijo es que de todos menos de este, pero todavía le metió de su cosecha, ¿recuerdas? Porque todavía dijo, y tampoco ni siquiera lo podemos tocar, pero Dios nunca dijo eso. Entonces, fíjate hasta dónde. John MacArthur dice esto en el comentario bíblico, si tú tienes el comentario de John MacArthur, dice que por el contexto lo que podríamos interpretar como el pecado que generó toda esta situación, por el contexto, si entendemos que fue la desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra, porque Dios dio un solo mandamiento. ¿Cuál fue? No coman de este árbol. Nada más se las puso papita, hermano. Nada más era una ley, un mandamiento, y ni siquiera un mandamiento pudimos cumplir, ni uno. Fíjate cómo ya me enojé, ¿no? Acuérdate de una cosa, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no nos hizo impecables. No nos hizo impecables. Teníamos libre albedrío. Esos dos seres humanos, los primeros dos seres humanos, tenían libre albedrío para tomar una decisión en pro de Dios, para glorificar a Dios. Y ve qué hicieron con el libre albedrío. Con un solo mandamiento lo burlaron, los dos. La primera engañada y el otro no fue engañado. Le entró a ver qué. Y se sujetó al mandato de la esposa y no de Dios. Entonces dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? La mujer es vulnerable. Cuando la mujer se sale de la cobertura, cuando la mujer dice, no, yo quiero mandar, yo quiero ser autoridad, en el momento muestra su vulnerabilidad. Porque el hombre, cuando Dios lo hizo incompleto, pero no fácil de engañar. Pero la mujer la hizo completa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la mujer estaba completa. ¿Completa qué? Para complementar a su esposo. Pero ella, siendo incompleta, era fácil de engañar. Entonces, cuando una mujer se sale del orden divino, de entender que ella fue hecha para sujetarse y se sale de eso, cae en engaño fácilmente. Y el primer engaño es creer que ella puede liderar
así. Entonces, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por eso, la mujer no puede liderar una iglesia, porque se va a ser fácilmente engañada, porque no está diseñada para eso. Ahora, versículo 15. Pero se salvará. ¿Qué es eso de que se salvará? Dice, se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, ve esto. Esa palabra salvar puede causar mucho problema y créeme que creo que este es uno de los versículos más controversiales de la Biblia. ¿Por qué? Porque mucha gente ha dado interpretaciones erróneas del texto. Lo primero que tenemos que entender es algo. Uno, una mujer se puede salvar, o sea, ser salva, llegar a la gloria, que todos sus pecados sean perdonados y llegue a la presencia de Dios y que tenga la garantía de la vida eterna por tener hijos. No, ¿por qué? Pues la máxima, ¿no? Efesios 2:8. No es por obras para que nadie que se gloríe. Entonces, imagínate, el cielo va a estar lleno de mujeres que tuvieron hijos, aunque sean prostitutas, aunque nunca se arrepintieron, aunque tuvieran una vida llena de pecado y que nunca se arrepintieron y recibieron a Cristo. Entonces, por el hecho de tener hijos, porque esa es la interpretación, por ejemplo, incluso de la Iglesia Católica Romana, que dice que por el hecho de que una mujer tiene un hijo, se le ha dado un medio de gracia, un medio de salvación. Así como ahorita andan con su crucecita acá, que ellos son salvos porque ellos van a ir al cielo porque pues se ponen la cruz aquí. Ellos van a llegar al cielo porque toman la Eucaristía, toman la misa, porque son buenos y ayudan a mucha gente, porque tienen la asociación Caritas para ayudar a los niños desamparados. O las mujeres se van a salvar por el hecho de que tienen hijos, porque dice la palabra de Dios en este texto, según ellos, que hay salvación. No, no es así. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y no es un don de nosotros, sino es de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, no podemos decir eso. La salvación no es por obras. El hecho de que una mujer sea mamá no la convierte en santa, aunque sea Sara García. ¿Ya? Porque ya ves que de repente, no hombre, o sea, tienen un montón de hijos para que la veneren, ¿no? Casi le pongan su nicho y toda la cosa. No es así, sino el hecho de que Dios a través de su Hijo la perdone a esa mujer vaya en arrepentimiento y fe, confiese sus pecados, en ese momento sería salva, cuando ella reconozca sus pecados y sea recibida por Cristo. No por el hecho de tener un hijo, porque entonces, versículo 15, quiero que veamos esto, pero se salvará engendrando hijos. Oye, ¿entonces va a ser salva por tener hijos? No es así. Entonces, ¿de qué salvación está hablando aquí? ¿Qué palabra es esta? Otra cosa que han interpretado acerca de este texto de una forma errónea. Otra interpretación incorrecta es por el simple hecho de tener hijos, ya cumplió con Dios. O sea, ya la mujer cumple delante de Dios su ministerio. O sea, Dios la puso en esta tierra para que tuviera hijos. Entonces, al tener hijos, entonces ya es una mujer santa, ya es una mujer que simple y sencillamente ya es salva. Pero ve el contexto del el texto. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere. Ahora, no estamos hablando de que si esta mujer es constante en esta vida piadosa, en esta actitud de fe, amor, santificación y modestia, entonces ya es salva. No, simple y sencillamente quitamos esa
esa falsa interpretación de que simple y sencillamente la mujer tuvo hijos, ya por el hecho de tener hijos ya se ganó el cielo. Ay, madrecita, tuviste tantos hijos que ya te ganaste el cielo. Está como esa, ¿no te acuerdas que te platicaba de dos hermanitas que hablaban que una estaba cuidando a su mamá en el hospital? Un mes, ya llevaba mes y medio ahí cuidándola. Y otra hermana dice, ay, eres tan buena cuidando a tu mamá todos los días en el hospital, ya te ganaste el cielo. O sea, ¿el cielo se gana por obras? Pues ya nos ganó Slim, hermano, ya les construyó todos sus edificios a los que se les cayó, ¿no? ¿Cuántos ya tienen la placa afuera que dice Fundación Slim? Ya les hicimos sus edificios que se les cayó. Ya nos ganó, compró el cielo. No, no es por obras, no es por hacer edificios, no es por tener hijos, es por gracia. Y Dios salva a quien quiere. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir. Entonces, hermanos, eso este texto no habla de eso. Cuando la Biblia habla de salvación, por favor, pon tus ojos a la palabra salvar del versículo 15. Pero cuando la Biblia habla de salvación, no solamente habla del hecho soberano o el acto soberano de Dios de por gracia arrastrar a una persona a su presencia, convertir a una persona a través de la predicación del Evangelio, a través del Espíritu Santo, convencerla de pecado, convencerla de su error y de su necesidad de salvación a través de Cristo. No solamente la palabra salvar se refiere en la Biblia a eso, sino también, escucha bien, la palabra salvar que tienes ahí en el versículo 15, pero se salvará, esa palabra salvar, sozo en el griego, también se puede interpretar o puede significar rescatar, preservar seguro y sin daño, sanar o liberar. Entonces, la forma correcta, porque si vamos a ser estrictos teológicamente y entendemos que la salvación no se le da a una mujer por el hecho de tener hijos, sino la salvación se le da por gracia, por el hecho de que fue a Cristo, le pidió perdón por sus pecados, lo recibió como Señor y único Salvador. Si vamos a ser teológicamente correctos, entonces la palabra correcta en el versículo 15 es, pero se librará. Velo por favor en el versículo 15. Pero se librará. Ahora, ¿de qué se librará? O sea, ¿se puede librar de qué? Regresemos entonces al versículo 14. ¿De ser engañada? Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, como yo te preguntaba, ¿quién fue la primera persona seducida por Satanás? Eva. Ese engaño, esa situación de engaño marcó a Eva. Muchos teólogos le llaman un estigma, el estigma de Eva, una marca de Eva. Entonces lo que está diciendo aquí en el versículo 15 es que esa mujer, las mujeres, porque fíjate, ahora quiero que veas algo también. Eva fue engañada y esa la marcó. ¿Cómo que la marcó? Como la puerta, si me lo permites decir así, por donde entró el pecado. Si le preguntabas a cualquier judío, ¿por dónde entró el pecado? Por una mujer. Y por eso muchos judíos del primer siglo empezaban a juiciar de una forma incluso perversa a la mujer, siendo que entendemos, lo hemos visto, gracias a Dios por la revelación de la palabra, que Eva pecó, no pasó nada. Pero en el momento de que Adán pecó, en ese momento todo se echó a perder. Si Eva hubiera agarrado del fruto, lo agarró la chiquita, ¿no? Ok, lo agarró. Si hubiera volteado y Adán hubiera dicho no, espérate tantito, eso no dijo el Señor, yo no le entro, eso no,
No lo voy a hacer en ese momento, hermanos. Como te lo he dicho, seguiríamos todos encuerados en un paraíso, sin deshonra, sin pecado, sin nada. Pero después, cuando Adán comió del fruto, no llamó a Eva. ¿A quién llamó? Al líder, al responsable, a la autoridad, al que se le dio la ley, al que tenía que enseñarla. Y le dijo: maldita es la tierra por tu causa, Adán. No por la de Eva, por tu causa, Adán. Pero Eva quedó marcada por ser la puerta por donde entró el pecado. Ese estigma, esa marca, marcó a la mujer durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que está diciendo Pablo, es que por culpa de la mujer, la humanidad se echó a perder. Pero puedes quitarte esa marca si con tu pequeña humanidad que se llama tus hijos, los educas con la palabra de Dios, con una actitud persistente en fe, amor, santificación y con modestia. ¿Sí me doy a entender? O sea, esa marca te la puedes quitar. ¿Tú crees que siendo líder de la iglesia, pastora de la iglesia, la pastora maestra de la iglesia, realmente vas a hacer algo por esta iglesia? No lo haces, le está diciendo Pablo a las mujeres, no lo hacen. Si te quieren quitar, o sea, ¿por qué? Porque a lo mejor hay un sentido, dice, es que yo quiero de alguna forma ayudar en pro del evangelio, yo quiero de alguna forma tener una buena marca. Esa buena marca no la vas a tener pastoreando una iglesia, sino la vas a tener, dice ahí, pero se salvará engendrando hijos. Será libre de esa marca, engendrando hijos. Engendrando, ¿a qué le suena? Engendrar. ¿A qué le suena? Cuidar. ¿Qué más? Tecnogonía. Vámonos en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento que tienen ahí, pues lo leen en español, pero realmente el origen, la lengua origen es el griego. Y en el griego esa palabra engendrar es tecnogonía, que se refiere no solamente a tener hijos. ¿Por qué? Porque en el mismo contexto está diciendo, no solamente tengas hijos, porque cualquiera puede tener hijos, ¿no? Bueno, sí, solamente las mujeres, sí, exactamente. Gracias por la corrección. Pues tan necios es el ser humano que ahora ya en Europa ya hay hombres que se están haciendo todo lo necesario para tener un mecanismo para tener hijos. O sea, fíjate hasta dónde hemos llegado. Es lo que te digo, cada vez se va a poner peor, vas a ver locuras, unas cosas que dice, esto ya es una locura. Es cuando, por ejemplo, John MacArthur dice que cuando ora le pide al Señor, como debe pedir toda la iglesia, ven Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ya estoy harto de ver cómo blasfeman en contra de ti esta humanidad. Ya ven y ponlos en orden, ¿no? Entonces, engendrar no es simple y sencillamente tener un hijo, sino educar un hijo. Eso es lo que se refiere a la palabra engendrar. Es criar a un hijo conforme a la voluntad de Dios. Recuerdo mucho en una ocasión, creo que hay un pastor o un copastor con Miguel Núñez que se llama Jaime Nanún, es un muchacho muy joven que incluso tiene ahí varios ministerios, pero creo que Jaime, no me quiero equivocar, creo que así es, Jaime no puede tener hijos con su esposa. Y fue con Miguel Núñez y le preguntó, ¿qué dice la Biblia acerca de la adopción? Y Miguel Núñez le dijo, ¿qué quieres? ¿Tener un hijo o criar un hijo?
O sea, ¿qué quieres? ¿Tener un hijo o criar un hijo? Porque tener un hijo lo echas y ya. Pero criar un hijo necesita lo que dice permanecer en educación con él. O sea, entonces aquí, pero se salvará criando hijos, educando hijos. Ahora, ¿cómo los tiene que educar? Si permanecer en fe, ¿en qué? La palabra fe, hermanos, no solamente implica, acuérdense que cuando lea la palabra fe, puede tener por lo menos 3 implicaciones. A ver, la primera, fe. ¿Qué entiendes por fe? Creer. ¿En qué? En Dios. ¿Para qué? Para salvación, Lalo. ¿Sí? Fe. Ajá. Ahora, la palabra fe, por ejemplo, en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, esa fe no es para creer, porque se lo está dando a alguien que ya tiene el Espíritu Santo, que está dando fruto espiritual. No es para creer, sino es una fe para seguir creyendo. Fidelidad. Pero también tenemos otra, la fe, como muestra también en el mismo contexto de primera de Timoteo, donde dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y luego da una declaración ahí de la vida de Cristo, de la fidelidad de la iglesia. Y esa palabra fe se refiere al cuerpo doctrinal de la palabra de Dios. Entonces, la primera fe es para creer, la segunda es para seguir creyendo, y la otra fe, la tercera, que puede definir la Biblia, es el cuerpo doctrinal de la palabra de Dios. Esta es nuestra fe. Esta. Oye, ¿cuál es tu fe? Esta. Esta es mi fe. Este cuerpo doctrinal es en el que yo creo y vivo para la gloria del Señor. Entonces, si te fijas, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. Ella es cristiana. Pablo le está diciendo, corrige tu actitud. Enfócate realmente en el ministerio que Dios te dio. Quítate la marca de Eva, el estigma de Eva. Quítate la mala reputación de una mujer que fue engañada y que creyó que podía transgredir el orden de la autoridad, y ahora márcate con la gracia de permanecer, ser constante en creer la palabra de Dios, en creer, en amor, ágape, en amor hacia su familia, en amor hacia Dios, en amor hacia el prójimo, santificación. O sea, una vida en santidad para la gloria de Dios, una vida en ese proceso de que cada día esa mujer se tenía que parecer más a Cristo con toda modestia. Esa palabra modestia es cordura, moderación. Estaban haciendo una locura. Las mujeres ya querían gobernar la iglesia, se habían subido ya al púlpito y dice, ahora nosotras vamos a predicar, ahora nosotras vamos a enseñarles, ahora la iglesia va a ser como nosotros que decimos. Eso era una locura, y Pablo les dice, regresen a la vida piadosa, entendiendo que su ministerio, su principal rol es predicarles, dirigir, de alguna forma, si me lo permites decir, pastorear a tus hijos, ayudarles, pero no lo hagas, no lo quieras hacer aquí en la iglesia del Señor. Te leo un ejemplo y oramos, lo tengo aquí. Creo que una vez lo mencioné. Juan Wesley, el fundador del metodismo. Hay iglesias metodistas. ¿Alguien conoce una iglesia metodista? Se llaman metodistas porque su fundador, Juan Wesley, era un hombre extremadamente metódico, muy bueno para la organización.
Y de ahí, de su forma de dirigir una iglesia que no quería él fundar en Inglaterra, terminó siendo una marca muy fuerte de la iglesia, la organización, la forma de llevar el evangelio, que le empezaron a llamar los metodistas. Pero Juan Wesley tuvo a su mamá, que se llamó Susana Wesley. Esta mujer oraba por sus hijos, por su salvación, 1 hora, por sus 19 hijos. 19, ya volteó la hermana. ¿Cuántos tienes? 2. Entonces te echarías como 2 minutos por orar por la salvación de ellos, ¿no? Susana Wesley oraba 1 hora por la salvación de sus hijos. Tenía una escuela bíblica en casa. Imagínate, pues con 19 hijos podía poner una escuela. Tenía un salón de 19 chamacos, entre ellos Juan Wesley, John Wesley. A los 5 años de edad, Wesley fue instruido en griego y la que le enseñó fue su mamá. A los 5 años. Ella hizo 16 reglas personales que aplicaba a la educación de sus hijos. Entre ellas no está permitido comer a deshoras. O sea, esta mujer que entendió que vaya que se quitó el estigma de ser engañada, sino que no quiso gobernar a la iglesia, porque no hay vestigio de que una mujer con gran capacidad, fíjate, para llevar, educar y criar 19 hijos, pues ¿qué le costaba ya tener una iglesia de 50 miembros? Porque en aquel tiempo, hermano, las iglesias no eran así de que… La primera iglesia, hermano, registrada en la Biblia en Hechos 2, tenía 120 congregantes. 120. Así que cuando llegues aquí, nada más veamos poquitos, no te desilusiones. Con que se esté predicando la palabra y seremos dirigidos por el Espíritu Santo, eso es suficiente. Ya las multitudes, si Dios quiere, vendrán. Pero esta mujer tenía una congregación, si me permites decirlo así, de 19 niños. No está permitido comer a deshoras. Los niños deben de estar en cama alrededor de las 8 p.m. 3. No deben tomar su medicina. Deben tomar su medicina si necesitan, sin quejarse. 4. instrucción, únete a Dios para dominar la voluntad egoísta de tu hijo y así contribuir a su salvación. O sea, únete a Dios para dominar la voluntad egoísta de tu hijo y así contribuir a su salvación. O sea, no le des a tus hijos todo lo que quieran en su egoísmo. No te unas a ellos, sino únete a lo que dice Dios para quitarles el corazón egoísta. Y si Dios quiere algún día, que Dios los salve. Pero de repente las mamás no se unen a Dios, sino se unen a los berrinches del hijo y le dan todo lo que quiere el hijo. Susana Wesley decía, enseña a tus hijos a orar tan pronto como puedan hablar. Y la que les enseñaba a orar era ella. Obviamente estaba el padre ahí. Enseña a los niños a estar quietos en los momentos de devocional familiar o en la iglesia. Ay, Dios mío, esto está… ¿Sabes por qué me cae también Andel y también mis hermanitas que están aquí ahorita? Porque siempre ha estado tranquila, siempre le ha estado, sentada tranquila. ¿Eso quién se lo enseñó? Pues no sé si el papá o la mamá, pero se lo enseñaron bien, ¿no? No proveas nada al niño mientras lo solicite llorando, con berrinches, sino solamente cuando lo pida amablemente. Cuando pida algo amablemente, se lo das. Para prevenir la mentira, no castigues la falta si ha sido confesada y haya arrepentimiento. O sea, no castigues a tu hijo si confesó su falla y se arrepintió de ello, para que no mienta. Nunca permitas que un acto de pecado no sea castigado. Si el niño peca en contra de la ley de Dios, hácelo ver con un castigo. Nunca castigues a un niño por 2 veces por una misma ofensa. Comenta y anima el buen comportamiento del niño. O sea, se portó muy bien. Coméntalo. Cualquier intento de ser agradable
o agradar a otros, aunque no haya sido perfectamente hecho, debe ser elogiado. Si el niño quiere hacer algo y no le sale bien, pero quiso agradar a alguien, elógialo en lugar de regañarlo. Dice, preserva los derechos de propiedad, aún en los detalles más pequeños, que respete lo que no es suyo. Enseña a los niños a temer la vara de la corrección. Y eso era leyes que esta mujer diseñó porque entendió muy bien que el lugar donde tenía que enseñar la palabra. Pregúntale a todas esas pastoras cómo está en su casa. Pregúntale a todas esas pastoras que se creen súper ungidas de Jehová, ¿cómo está su casa, sus hijos? Dicen por ahí que hijo de pastor, lo peor. Pero ¿quién empezó? Sí, déjame decirte, como bien lo dijo mi hermano Juan, un hombre no puede tener hijos, solamente la mujer. Un hombre no puede amamantar a un hijo ni criarlo con la intimidad. O sea, un hombre no puede criar un hijo con la intimidad y el contacto y el amor que tiene una mujer, el calor. O sea, no podemos nosotros los hombres, aunque eduquemos a nuestros hijos, aunque pongamos un púlpito en nuestra casa y prediquemos el evangelio, el impacto del amor de una madre, la predicación de una madre y el testimonio de una madre es mucho más profundo que la de un hombre. Y ahí andan queriendo pastorear la iglesia. Les aviso que por la gracia del Señor, la próxima semana es gracia. No tenemos clase porque mi hermano Isra Marcial y yo nos vamos a un seminario, a un congreso de pastores allá en Estados Unidos. Va a haber, yo creo que más de, ¿cuántos fueron el año pasado? 4,000 pastores, yo creo. 5,200, 7,000 pastores para este año. Bueno, el año pasado fueron 7,000 pastores. Este año, pues 9, no sé. Ya profeticé, ya lo declaré en el nombre de Jesús. 9,000 pastores. ¿Y sabes qué? Como es una iglesia que respeta esto, no va a haber ninguna mujer. 7,000 hombres. Y las mujeres piadosas en su casa, en su ministerio, siendo felices, realizándose, empoderadas. Empoderadas no, sometidas a la voluntad de Dios. Y si es eso, hermanos, ellas son felices. Siempre termino, y me impactó mucho lo que dijo una vez John MacArthur, porque es el libro que estamos estudiando. Cuando una mujer está en un lugar donde Dios no la quiere, no va a ser feliz. No termina el hermano esa frase. No pido derechos de autor, pero si una mujer está en el lugar donde Dios quiere, pues va a ser feliz, definitivamente. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estudiar tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la vida de tanta hermana hermosa, Señor, que ha entendido su rol, su ministerio, Señor, su lugar de predicación. Hermanas hermosas, Señor, en esta iglesia, que han sido confrontadas con tu palabra, Señor, que han abandonado, Señor, deseos pecaminosos, que se arrepintieron del engaño, Señor, de querer burlar la autoridad y ahora se someten a la autoridad de la palabra, Señor, y quieren vivir el rol, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, Señor. Hoy, Señor, honramos y te damos gracias por el corazón de esas mujeres, Padre, que han entendido, Señor, que su principal ministerio, Señor, si son casadas, que prácticamente, Señor, muchas terminan casándose, es su casa, sus hijos, su esposo. Y a través de eso, Señor, de ese lugar, Señor, que tú les has dado de adoración, Padre, te glorifican y te exaltan a través de ese servicio en obediencia a tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanas. Te oramos también por aquellas que no han entendido esto, Padre. Solamente tú, Señor, puedes abrir el corazón para que puedan entender las Escrituras.
Que tú, Señor, quites el velo, Señor, de sus ojos y puedan entender la realidad. Que puedan, Señor, arrepentirse de su pecado, de su rebeldía, Señor, de su falta de sujeción a tu palabra, Señor, y que puedan ver la realidad de su pecado, arrepentirse, Señor, una vez más por él, Padre, ir a Cristo, Señor, pedir, Señor, que las salves, Señor, de esa marca, Señor, de pecado, Señor, que tienen, que se quiten, Señor, esa marca de Eva, Señor, y que vayan, Señor, por la gracia y misericordia que tú has mostrado en estas palabras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también te pedimos, Señor, que nos regreses con bien a nuestra casa y que cuando lleguemos ahí, si es tu voluntad, podamos escuchar buenas nuevas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.